Hola, buenas tardes. Aquí. En unos minutos iniciamos. Muy Gracias. buenas tardes. Bienvenida. Permíteme, voy a compartir la pantalla. Sí, asesora, no se preocupe. Sí, apenas son las 16 horas. Esperamos unos minutitos, por favor, para que los demás compañeros se incorporen. Gracias. Bienvenida, Denise. De nada, claro que sí. Muchas gracias. Esperemos 5 minutitos para iniciar la sesión. Bienvenidos todos a esta y bienvenidas a este primer espacio abierto, encuentro con su asesora virtual, una servidora, la maestra Ana Ibes Reyes García, dentro de nuestra semana 1 de este módulo 1 llamado Las TICs en la sociedad. Como siempre, un gusto saludarlos. Bienvenidos al curso de recursamiento. En unos minutos iniciamos, 3 minutos, son las 16:02 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Esperemos que nos den las 4:05 en 3 minutitos para iniciar y esperar que alguno de nuestros compañeros también, aparte de la compañera Denise Rodríguez que nos está ya acompañando, pues se incorporen. De todas maneras, recuerden que estas sesiones las dejo grabadas, las subo al canal de YouTube directamente de la materia y pues se la subo dentro de plataforma para que ustedes, en caso de que no puedan pues ingresar dentro de las sesiones de espacios encuentros abiertos de forma en vivo, pues puedan revisar las grabaciones para pues en caso de tener alguna duda o alguna cuestión de las actividades o de los temas, pues es una forma de revisar. También recuerden que también estos espacios, que son 2 a la semana, lunes, en este caso la semana empieza los lunes y termina el domingo. Nosotros vamos a tener nuestros espacios, encuentros abiertos con su asesora virtual los miércoles y jueves de cada semana después de las 16 horas. Entonces, en unos minutos vamos a iniciar. 2 minutos, por favor. Bueno, pues iniciemos este primer espacio abierto encuentro con su asesora virtual, una servidora, la maestra Ana Reyes García, dentro de esta semana número 1 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación
en la sociedad. Les comento que estos dos espacios tienen el objetivo de que si ustedes tienen alguna duda en ese momento y de forma sincrónica, instantánea, pues una servidora los pueda apoyar, alguna cuestión de la materia, elementos de extensión también es viable. Recordemos que son 4 semanas de actividad. De pronto yo en mi caso solo les puedo abrir las actividades y recibir y hacer extensiones de actividades integradoras, las actividades formativas no, pero de actividades integradoras de pronto si ustedes se atrasen en alguna, les puedo dar una extensión siempre y cuando no sea en la semana 4, semana de integración, pues las actividades de esa semana y en particular de semana de integración no se reciben actividades fuera de tiempo. Recuerden que solo el módulo dura un mes, 4 semanas, entonces en esa semana final, en la semana 4, no doy extensiones de las actividades de esa semana de integración, que es justamente el proyecto integrador, con un valor del 30% de la calificación. Ahorita lo vamos a ver, pues los porcentajes y la forma en cómo se evalúa y bueno, también vamos a revisar. Empecemos. Si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber sin problema. Y bueno, empecemos justamente con el propósito de esta sesión sincrónica, que es justamente explicar las actividades de la semana del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como por supuesto darles la bienvenida y presentación del curso de este elemento. Este módulo tiene el propósito formativo, el módulo 1, las tecnologías de la información y de la comunicación en la sociedad, de que ustedes aprendan a usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Las formas de comunicación con una asesora pues son a través del correo institucional, es av.anaibet.reyes@prepenlinea-mediosep.edu.mx, que es de pronto en donde les llego a avisar si no han entregado o no han ingresado a las semanas, de pronto les estaré por ahí mandando mensajes. Sin embargo, la forma más rápida y confiable y también una de las más personalizadas es por supuesto el foro Aprendiendo. Aprendiendo nos permite no solamente retroalimentar y generar dudas, sino compartir. Por ello la importancia de que ustedes compartan sus experiencias, sus opiniones o inclusive alguna duda en el foro Aprendiendo. Durante cada semana hay un foro Aprendiendo y es de gran importancia que pues si tienen alguna duda o quieran compartir su experiencia de esa semana o alguna herramienta o material, con gusto lo pueden hacer en el foro Aprendiendo y también una servidora lo revisa como forma de comunicarse con ustedes. La que yo considero la forma más directamente rápida y asertiva, ya que pues es personalizada y es privado, de pronto les da pena preguntar alguna duda o alguna cuestión, alguna extensión o alguna cosa así, pues sin problema ustedes me pueden contactar dentro de la plataforma en la mensajería, dentro de la misma, ahí en la parte superior derecha, a un costado de su nombre. Ahí podemos encontrar el icono de globo y ahí en medio de la campanita, yo les digo entre el nombre y la campanita de notificaciones, ahí está justamente el icono de globo donde ustedes pueden mandarme alguna duda, algún comentario privado, es personalizado, por supuesto, y ahí yo les respondo sin problema y con mucho gusto sus dudas, sus comentarios o alguna cuestión de problemas que de pronto pueden llegar a tener, que es raro en el sentido de que de pronto alguna situación que sucede, que quieren respecto a alguna duda o alguna cuestión, con gusto también ahí se la resuelvo. Entonces considero mensajería dentro de la plataforma, reitero, la forma más eficiente
eficaz y personalizada, inclusive todavía sobre foro de aprendizaje, la mensajería dentro de la plataforma y también la forma de contactarme, ya que en el momento que yo ingreso a plataforma, pues me avisa, inclusive también me manda un mensaje o notificación a mi correo. Eso les digo, de pronto el correo se satura de pronto de notificaciones de si alguien escribió o publicó alguna tarea. Entonces de pronto es por eso mensajería la forma más eficiente y eficaz para alguna duda o comentario. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, Denise? No, hasta el momento no. Todo va a Bueno, quedar. ok, pues vamos a hablar Gracias. justamente de las actividades del curso y los porcentajes, ¿no? Cómo se evalúan en particular este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. En este caso, nosotros tenemos en cada semana actividades integradoras, son por lo general dos, bueno, no por lo general, son dos actividades integradoras cada semana. Cada una de esas actividades integradoras tiene un porcentaje del 7% dentro de la ponderación o de la calificación final dentro de la materia. En el caso de esta semana número 1 tenemos dos actividades integradoras y tenemos también habilidades socioemocionales, que ahorita ya vamos a explicar. Esas habilidades socioemocionales se presentan dos a lo largo del módulo, uno en esta semana 1 y en la semana 3. Cada una tiene un valor del 5% de la ponderación de la calificación. En el caso de la semana 2, bueno, por supuesto, también las actividades en plataforma, que son las actividades de integradoras, que valen las actividades formativas, que valen 5%. También son dos actividades formativas por lo general. En el caso de la semana 2, igual hay dos actividades integradoras, cada una vale 7%, y actividades en plataforma, que son nuestras actividades formativas, el 5%. En la semana 3, igual, dos actividades integradoras, inclusive en este caso también tenemos una habilidad socioemocional con el 5% dentro de la semana 3 y otra actividad de plataforma, que son las actividades formativas. En la semana 4, semana de integración, tenemos directamente un proyecto integrador que vale el 30% del total de la calificación dentro de la materia, un foro de integración que tiene un porcentaje de 8%, una autoevaluación que es una actividad que tiene una ponderación de 5% y también las actividades formativas que tienen en este caso un 5%. En total nos dan la suma justamente el 100% y esto es lo que nos ayuda a tener nuestros porcentajes dentro de la materia. Esas son las actividades y los porcentajes de calificación. En el caso de esta semana número 1, llamada la unidad 1, cada semana, en este caso, vamos a ver una unidad. En este caso, la unidad número 1, llamada las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, o TIC. Sí se inicia esta semana, esta primera semana, inició el lunes 6 de junio 2022 y cerrará el domingo 12 de junio de 2022 a las 23:59 horas, horario o un minuto antes de medianoche. Horarios, siempre recuerden, son horarios de la Ciudad de México, conforme se abren las plataformas. Recuerden, se abren los lunes y cierran los domingos a las 23:59 horas o 11:59 de la noche. Los temas de esta semana, vamos a ver primero los temas. Y en esta semana vamos a encontrar que nos hablan de la evolución de los medios de comunicación. Vamos a ver una breve línea del tiempo. De hecho, esta línea del tiempo se las compartí como parte de su material extra que les compartí dentro de novedades. Y bueno, vamos a entender que los medios masivos de comunicación
y el deseo de los seres humanos por tratar de comunicarnos, pues ha hecho que se desarrolle la tecnología, y también recordando que la tecnología pues es una herramienta que ayuda y facilita al ser humano su vida, ¿de acuerdo? Entonces, en esta línea del tiempo tenemos que considerar pues desde el año 5000 antes de Cristo, por supuesto, los pictografías, que es una forma de comunicación visual, una de las más antiguas, en donde pues las personas desde la prehistoria pues trataban de ilustrar en las cuevas directamente representación de animales, espacios, cómo vivían. La carta, por su parte, en el 2400 a.C., es un medio de comunicación en donde existen inclusive antecedentes de servicios de mensajería organizados desde el mismo Egipto en el año 2400 a.C. También hay evidencias de sistemas postales que datan desde la antigua Persia, India, China y Roma, establecidas desde el año 1874 a.C. Por su parte, el fax surge en 1843, en donde un inventor y relojero escocés llamado Alexander Bain patentó la primer máquina de fax en el año de 1843, en particular un 27 de mayo, y 33 años antes de que Alexander Graham Bell descubriera, o más bien eh, patentara el teléfono. Llevaron décadas para que el fax se desarrollara como un servicio comercial. En su momento, en 1873, se desarrolló como el pantelágrafos, así se le llamaba, y se abrieron las primeras oficinas del pantelágrafos en las ciudades francesas de París y Lyon en 1865, pero los faxes no fueron tan exitosos hasta 1906, cuando los diarios internacionales empezaron a agregar no solo envío de texto por fax, sino también de imágenes. El telegrama es uno de los primeros elementos desarrollados. El telégrafo, pues, es desarrollado en 1876 y es un dispositivo de comunicación diseñado para transmitir señales acústicas a distancia por medio de señales electrónicas. Su inventor fue Alexander Graham Bell en el año de 1876 en los Estados Unidos de América. Y este dispositivo se caracterizó en su época por la velocidad de transmisión. De hecho, cobraban por letra y obviamente por la transmisión de datos y por la distancia que eran capaces de alcanzar. El 14 de enero de 1876 surge el teléfono. Esto es desarrollado y un visionario italiano, Antonio Meucci, fue el que lo bautizó como teléfono, y durante mucho tiempo se le consideró a Alexander Graham Bell el inventor del teléfono. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos, el 14 de enero de 1876, aprobó la resolución de que el que realmente fue el inventor fue Antonio Meucci, y simplemente Alexander Graham Bell lo patentó, pero el que lo desarrolló como tal fue el italiano Antonio Meucci. Ahora, aquí es importante decir que aparte de esto, pues tenemos el surgimiento de la radio. También en 1800 empezó, sobre todo finales del 1800, principios del 900, el surgimiento del cine. Es importante decirlo, Denise, que en el caso aquí, aunque la línea del tiempo no lo colocan, yo se los informo, se los comento, que los hermanos, en este caso el cinematógrafo de los hermanos Lumière, en México ingresa inclusive las primeras imágenes que se proyectaban en el Zócalo capitalino en su momento de los hermanos Lumière, fue porque en Estados Unidos tenían la patente de Thomas Alva Edison, que era como un elemento como similar, no igual o semejante al cinematógrafo de los hermanos Lumière.
Por ello, en México vienen los hermanos Lumière y empiezan a hacer estas proyecciones en el Zócalo con imágenes del tren en París y demás personas que en su momento era un gran asombro. Y de hecho, de los archivos de la Cineteca Nacional en México de cine grabados por los mismos hermanos Lumière, pues son los desfiles en Paseo de la Reforma con Porfirio Díaz y la ciudad de esa época, por esa situación que en Estados Unidos pues no entran los hermanos Lumière porque ya tenían la patente de Thomas Alva Edison, era algo similar, no recuerdo en este momento el nombre, pero que era la competencia. Entonces lo que hicieron fue prohibir el ingreso del cinematógrafo de los hermanos perdón, Lumière, y entonces por eso en el mundo se utilizó más. Ya después, pues el invento de Edison no fue lo que se esperaba y ya muchos años ingresó. Sin embargo, el cine se volvió también un medio masivo de comunicación. De hecho, muchas personas en su momento, la forma en que se informaban de los sucesos eran los cineminutos previos a las grandes producciones en los años 30, 40, 50, que fue la etapa del cine de oro en México, pues ellos conocían lo que estaba pasando en el mundo a través de los cines. Los cines eran lugares en donde se encontraban, era la forma en que la gente pues podía conocer lo que sucedía en el mundo porque no había esta inmediatez como los medios hoy los conocemos. La radio, si bien empezó en el año de 1901 en Estados Unidos y fue justamente un medio de comunicación que se basa pues en el envío, fue el inventor italiano Guglielmo Marconi. Marconi fue justamente al que en su momento primero se le atribuyó la invención de la radio y después a Nikola Tesla, y justamente en Estados Unidos fue quien en su momento le da como esa idea, esa patente y la intención de la radio a Nikola Tesla, aunque conocemos y el que desarrolla el primer envío de señales, pues es justamente Marconi. Y es en los años 20 y 30 que también, a la par del cine, la radio en el mundo se vuelve la forma de comunicarse, así como había directamente o sigue todavía en muchas salas de las casas de nuestro país y del mundo a la televisión como parte y el centro de la sala. En ese momento, pues la radio era el medio que utilizaban para comunicarse, para saber las noticias, inclusive pues una forma de entretenimiento. Para 1926, la televisión pues entra como a la escena como un medio de comunicación que sirve para transmitir a distancia por medio de corrientes eléctricas u ondas hertzianas la imagen en objetos animados. Este invento se le da como tal a el escocés John Logie Baird, quien efectuó la primera experiencia real en 1926 con dos discos, uno el emisor y el otro el receptor, y las primeras transmisiones de televisión se lograron sobre todo en los años 20 en el mundo en particular. Importante decir, como sabemos, y si no, recordar que el que inventa la televisión a color es justamente el mexicano Guillermo González Camarena, que vende su patente a los norteamericanos, pero y que justamente muy triste el caso de Guillermo González Camarena, porque después de esto muere en un accidente automovilístico tristemente rumbo a Acapulco. Y pues bueno, sin embargo, pues a él se le atribuyó, de hecho, XHGC Canal 5 lleva sus siglas en honor a Guillermo González Camarena, porque él inclusive literal construye la televisión y todos los elementos para que su mamá vea, fue las primeras transmisiones que hizo en la televisión que le dio a su mamá y que hizo el ingeniero del Instituto Politécnico Nacional y que desarrolló la primera televisión a color y que bueno, XHGC y en general en ese momento lo que se conoce como Telesistema Mexicano
ahora Televisa y demás, pues no serían mucho sin el apoyo y desarrollo de justamente el ingeniero González Camarena. Y bueno, es importante decir que dentro de esta evolución, la computadora se desarrolla desde los años 30, sobre todo las primeras generaciones de la Universidad de Harvard, el Mark I en los años 40, también se le llama también cómo se desarrolla la máquina electrónica, nos mencionan ahí alemán Conrad, que en su momento desarrolló el primer ordenador pionero. Sin embargo, fíjense que los alemanes tenían tanta confianza en sus aviones, en su sistema aéreo, que cuando Conrad les dijo a esta máquina electrónica a los nazis, no le creyeron y no le permitieron, no le dieron recursos, entonces él no pudo desarrollarlo. Y bueno, pues eso fue muy bueno porque fue pionero en la computación, pero realmente la historia de la humanidad hubiera sido un cambio completamente diferente si sí hubieran apoyado. Ya para años después, pues empezaron a desarrollarse la Z3 en 1941, otras universidades, IBM empezó a desarrollar y así. En 1969 surge el Internet, dígame, perdón, se escucha entrecortado, a ver, permítame. Ok, espero que ya se escuche un poco mejor. Bueno, entonces les comentaba yo que el Internet surge en el año de 1969. Es un conjunto de elementos y de redes de comunicación descentralizados, interconectadas, que utilizan protocolos que son compartidos. De hecho, el científico británico que ya falleció, Timothy Berners-Lee, se ideó y desarrolló lo que conocemos como el WW y también utilizó el protocolo HTTP. Gracias a el conocimiento y desarrollo de Timothy Berners-Lee, inglés, pues el Internet es lo que hoy es. Espero que ya se escuche mucho mejor. Ok. También es importante Sí, maestra, decir, les escucho mejor. muchas gracias, el email o el correo electrónico surge también en el año de 1971 y pues es un correo electrónico que nos permite a los usuarios enviar y recibir mensajes. También es una forma de comunicación mucho más formal y esto es desarrollado en 1971 por el programador informático estadounidense Raymond Samuel Wright Tomlinson. Y bueno, estos son como los antecedentes, como ya sabemos. Surge después uno de los buscadores que a la fecha es uno de los más utilizados en el mundo, que se llama Google, y fue desarrollado en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, y es pues una de las empresas más prestigiosas que nos pueden permitir y contactar y ayudar al desarrollo de investigación, que vamos a ver a lo largo de este módulo mucho de Google. Y bueno, YouTube, que surge en el año 2005, esta red social, portal de internet que permite a los usuarios subir y visualizar videos, y es creado en 2005 por Chad Hurley, Steven Chen y Hawái Karin. Y por supuesto, un año después surge Twitter, este servicio de microblogging que fue creado originalmente en California en el año 2006 con los fundadores Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams y Bill Stone. Y es una forma de comunicación en donde millones de personas, pues como que Elon Musk lo estuvo viendo ahí como opción, ahorita están en ese proceso, pero a la fecha pues todavía no lo compra. Y bueno, WhatsApp, que es ahora dentro de y forma parte de la empresa llamada directamente, pues antes Facebook, ahora Meta. En 2009, el WhatsApp surge como un servicio de aplicación de mensajería y de teléfonos inteligentes por el ucraniano
Jan Koum y el norteamericano Brian Acton, quienes tienen acceso pues a más de 1.000 millones de personas y por ello hicieron una gran venta unos años después al señor directamente Mark Zuckerberg. Y bueno, vamos a considerar que justo estos medios impresos y estos medios electrónicos han evolucionado, ya que tanto los periódicos de forma física, los medios como la radio, el cine, sobre todo los medios impresos y electrónicos también han evolucionado a la parte digital, lo cual al volverse recursos digitales, pues han ayudado y tienen la ventaja de llegar a un grupo más joven, pues muchos de los jóvenes no leen el papel o inclusive de pronto también es más costoso, pues los medios impresos son aquellos que tienen este soporte periódico físico como el periódico, revista, libros o enciclopedias. En este caso, pues los periódicos son un documento publicación diaria que presenta información acerca de los acontecimientos, como son deportes. Es importante decirlo dentro de la evolución de los medios masivos de comunicación, que el periódico como tal se considera surge desde siglo XVII, pero hasta finales del siglo XIX y en particular el siglo XX fue como el boom del periódico, fue el donde se desarrolla más. Si bien las primeras ciudades, sobre todo a partir de la revolución industrial en el mundo, empiezan a tener como estos medios y panfletos y estos periódicos para informar, es justamente en el siglo XIX, ya con una sociedad en sociedades industrializadas como en Inglaterra, Alemania, donde surgen los primeros periódicos, pues donde se empiezan a publicar estas noticias de las ciudades más importantes del mundo, pero es en el siglo XX, sobre todo en el siglo XX en Estados Unidos, cuando se desarrolla el periodismo norteamericano y el periódico como lo conocemos, en donde existen pues directamente el dividir, antes eran como periódicos donde había mucha información y donde no estaba dividida por secciones. Es en el siglo XX cuando justamente se empieza a separar por espacios, por secciones, política, nacional, internacional, espectáculos, y se desarrollan y directamente pues una forma de entretenimiento como las pequeñas viñetas con cómics, como Charlie Brown, como en este momento, en su momento había un personaje que desarrolló directamente uno de los principales pues desarrollos del periodismo en Estados Unidos, eh, que fue Pulitzer. Justamente él desarrolló el famoso personaje de Yellow Kid, que de ahí surge después el famoso periodismo amarillista, pero que bueno, en su momento él es el que empieza a colocar el periódico como esa forma de entretenimiento y lo divide en secciones para que sea más segmentado y para que la gente no se perdiera. Y la publicación periódica de las revistas pues tienen más texto e imágenes y hablan temas especiales o inclusive de diferentes temas, ¿no? Obras científicas, literarias y cualquier otro tema, así como las enciclopedias. Sin embargo, pues han visto una evolución, se han adaptado a los medios y es gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo del Internet, las telecomunicaciones, que estos medios pues han desarrollado a partir de plataformas y aplicaciones, recursos digitales, como lo son Excelsior, La Jornada, Proceso, que no solo te permiten tener una visión impresa, sino que también puedes tener una visión y una publicación en línea. Otro de los elementos y recursos digitales son las bibliotecas virtuales, se les consideran las bibliotecas sin muros, ya que no necesariamente ahora tienes que ir a una biblioteca que tenga un espacio físico, donde hay muchos libros, y donde hay estantería abierta o cerrada.
y ya no tienes en las estanterías abiertas, pues tú ibas y agarrabas el libro y te ponías a leer y buscabas en un fichero. Ahora hay bibliotecas virtuales en donde están disponibles recursos en línea y donde pues ofrecen y son desarrolladas sobre todo por muchas instituciones públicas y privadas, especialmente las educativas, que proporcionan este servicio a sus estudiantes, docentes, administrativos, pero también lo hacen al público en general. Por ejemplo, la Biblioteca Vasconcelos, la biblioteca, una de las más complejas y con mayor número de información, por supuesto, es la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que no solo es importante decir, una biblioteca digital no solo almacena recursos de información electrónica, sino que también ofrece otros servicios a los lectores como búsqueda de información, orientación en temas específicos, sugerencias bibliográficas, consulta de diccionarios y anuarios. Por ejemplo, en el caso de bibliotecas digitales de la UNAM, tienen también Tesi UNAM, tú puedes revisar tesis, revista UNAM, en fin, un sinfín de elementos que nos ayudan a desarrollar nuestras dudas, o más bien eliminar las dudas. Otra de las bibliotecas que podemos visitar, en el caso de México, la biblioteca del CIMBESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, la biblioteca digital de la Universidad Autónoma Metropolitana, por supuesto, la Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra, la Biblioteca de las Letras Mexicanas, la de la Universidad de Guadalajara, Universidad de Veracruz, hasta la Biblioteca Digital Mundial. Asimismo, puede accederse en línea y gratuitamente a la Hemeroteca Nacional de México y tiene la Hemeroteca Nacional Digital. Dentro de las bibliotecas virtuales, pues también tenemos la RAE. En el caso de la Real Academia de la Lengua Española o RAE, pues tenemos la posibilidad de ingresar a su página y tener directamente el diccionario en línea, así como ayuda para resolver dudas sobre el significado, usos y sinónimos del español, inclusive para México tiene algunos términos prehispánicos, noticias mundiales y otros recursos. Estos recursos están a nuestra disposición gracias a las bibliotecas virtuales, en donde inclusive podemos consultarlas desde dispositivos móviles. Es importante reiterar que el Internet pues es esta red informática que nos permite la interconexión descentralizada de computadoras a nivel mundial para transmitir información. Esto quiere decir que pues alrededor del mundo existen y están interconectados a través de códigos y entre los servicios de Internet que se proporcionan son los siguientes: acceso remoto entre computadoras Telnet, correo electrónico, servicios SMTP, transferencias de archivos o servicios FTP o P2P o P2P y el famoso World Wide Web, conocido como el www, que funciona bajo el protocolo HTTP, que ya veíamos que fue desarrollado por Sir Timothy Berners-Lee. Y la conexión de redes de trabajo, pues también ha permitido que estas herramientas, como se le conoce al Internet, la red o red de redes, es un gran almacén de información y una memoria que se activa para buscar información y compartirla, intercambiarla, conocer, entretener y vincular personas sin importar el lugar en donde éstas se encuentran. Estos tenemos por ende los navegadores de Internet. Tenemos y vamos a ver a lo largo de este módulo que tenemos navegadores de Internet generales o buscadores de Internet, que son programas informáticos de software que permiten el acceso a la información que se ha guardado en la web por otros usuarios y nos permiten filtrar y eliminar los elementos nocivos, y donde vamos a encontrar archivos en diferentes formatos como texto, video, audio, imagen, como lo que es en su momento era directamente Explorer, ahora sustituido por Edge, Google, Firefox, Safari, entre otros. Todos los navegadores, recuerden, tienen un lugar donde podemos buscar. Sin embargo, aún el ser humano es el que tiene que analizar y seleccionar cuál es la información más viable y confiable, que eso es todavía algo que nosotros tenemos que realizar.
Los buscadores o motores de búsqueda son programas informáticos diseñados para la búsqueda de información almacenada en diferentes formatos, comentábamos, ya sea en archivos de video o a partir de frases claves para rastrear e indexar la gran cantidad de información, como Google, Bing, Yahoo. Los buscadores se han convertido en esta herramienta que nos ayudan y facilitan en el acceso. Por ahí inclusive les colocan un video que les recomiendo revisar siempre todos los materiales de cada semana para poder especializar y que tengan una idea. Todos los materiales son importantes que lo revisen porque no solo les van a servir en esa semana, sino a lo largo de todas las semanas del módulo. En su momento también debemos de considerar que existen tipos de buscadores, les decía yo, los generales y los académicos. Los académicos tienen una búsqueda más seria, como son Google Académico, como red de revistas o Redalyc, que es la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Estos ya nos dan, son plataformas cuyo objetivo es darnos directamente información más especializada. En el caso de Redalyc, pues es una plataforma líder en servicios de información científica en acceso abierto a nivel internacional, orientada a cubrir las necesidades de información especializada. Por supuesto, el correo electrónico es una forma de comunicación espacio, comentaba ya cuando hablamos de la evolución de la misma, pues a la fecha es una forma todavía mucho más formal y es un medio de comunicación escrito que se ha convertido en una necesidad para cualquier estudiante y programa y es virtual, como en el caso de Prepa en línea CEP. Y por supuesto el chat, que es un poco más informal, inclusive nos dice Rafael Serrano, que explica en su tesis que en el chat pues puede servir para observar inquietudes individuales e identificar la magnitud de los desacuerdos o de los rechazos, que ya que pues muchas veces utilizan no su nombre, sino un nickname o un apodo, donde los dialogantes manifiestan con relativa sinceridad su malestar o sus inconformidades, lo que hace pues que el chat sea más un espacio para identificar intereses de una manera más libre e informal que un correo electrónico. Bueno, pues también vamos a ver que justamente estas tecnologías de la información y la comunicación, a partir del desarrollo de los medios masivos de comunicación, del surgimiento del Internet, del desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de las telecomunicaciones, se aplican y se desarrollan y sobre todo es en los últimos 200 años donde estas invenciones tecnológicas permiten este intercambio de información y las tecnologías de la información y comunicación o TIC, pues se han convertido en esa forma en donde ahora podemos llevar inclusive en dispositivos tecnológicos que modificaron radicalmente nuestra manera de aprender, conocer y hacer y hasta convivir. Aparte del correo electrónico y el correo, pues las tecnologías han ayudado a cambiar no solamente la forma en cómo trabajamos, la forma en cómo estudiamos y la forma inclusive en que nos comunicamos como personas. Y esto ha hecho que la tecnología en la educación modifique también los ambientes de aprendizaje, pues debemos tener educación presencial o tradicional, educación virtual, que es aprender sin la presencia del profesor y sin estar en el aula. En su caso, ustedes también en estas tecnologías de la sociedad y en estas plataformas, pues implica que las tecnologías de la educación les haga también tener una corresponsabilidad, pues ustedes van a aprender a su paso, pero también es una cuestión en donde las tecnologías de la información y la comunicación les va a ayudar al utilizarlas a aprender y a desarrollar y convivir con otras personas y aprender. Y bueno, ¿qué actividades hay que entregar en esta semana número 1? Yo cada semana les coloco un anuncio semanal o bienvenida a la semana, como lo coloco en su asunto, en donde les informo qué actividades. En este caso, las actividades son dos integradoras. La actividad integradora 1, buscar información, que ahorita vamos a ver en qué consisten. La actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad. Y la actividad formativa 1, búsqueda de información.
Y las actividades formativas, recuerden, son actividades automatizadas. Ustedes le dan enviar todo y terminar y automáticamente les va a generar una calificación. En las actividades formativas, por lo general vamos a tener 2 cada semana, como lo veíamos dentro de las formas de evaluación, y donde tienen para ello 3 intentos para realizarlas y se queda la calificación más alta. Si ustedes nada más a la primer intento sacan 10, pues ya no es necesario que hagan los 2 intentos restantes, pero pues tienen máximo 3 intentos. Si ustedes quieren utilizar los 3, adelante. Si no, nada más con que utilicen 1 o 2, eso ya dependerá pues de la calificación que cada uno de ustedes obtenga. Y tenemos también en el caso de esta semana un cuestionario que se llama Preparación para el Aprendizaje en Línea. Este nos ayuda, sobre todo a Prepa en Línea, a ver cómo estamos, cómo pueden aprender y nos va a ayudar a mejorar. Tienen aproximadamente, ahorita lo vamos a ver, y lo pueden hacer a lo largo de todo el curso. Lo ideal es que lo hagan desde ahorita porque nos ayuda a ver cómo están y cómo nosotros como prepa en línea se podemos mejorar. Se pueden tardar de 20 a 30 minutos, pueden tardarse mucho más, pero únicamente es como una cuestión para ver cómo podemos ayudarlos, cómo podemos mejorar. Y no es parte de su calificación y este es solo un solo intento, el cuestionario preparación para el aprendizaje en línea. También hay un ejercicio de práctica, uso del teclado, ese no hay que colocarlo en ningún lugar, simplemente es un archivo de Word para que ustedes lo revisen y practiquen y no hay que subirlo en plataforma. La actividad socioemocional y el cuestionario socioemocional, ahorita los vamos a ver, así como les comento que deben de contestar en esta semana 1 la encuesta de satisfacción para poder ver los elementos. Si ustedes no nos hacen favor de revisar y contestar más bien esta encuesta de satisfacción, no van a poder visualizar los contenidos y los materiales y en general todos los elementos de la semana número 2. Por ello les pido que realicen la encuesta de satisfacción de esta primer semana. Vamos a empezar con qué hay que entregar en la actividad integradora 1, buscar información. En este caso, ustedes van a descargar un procesador de texto. Es un archivo en donde que está ya dentro de la actividad y en esto van a desarrollar una tabla en un documento de procesador de texto en la que identifiquen los diferentes medios de comunicación, uno multimedia, uno impreso y uno digital, 3 fuentes de información confiable acerca del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Les reitero cómo lo van a hacer. Van a leer las instrucciones, descargar, dándole clic ahí donde dice fuente de información. Les va a aparecer un archivo que van a descargar y que van a utilizar justamente ese documento como plantilla y que lo van a utilizar para desarrollar. Van a llenar con base en estas fuentes que van a buscar y lo van a subir como, siempre recuerden, esto es importante que coloquen las nomenclaturas o nombres de los archivos como se les solicitan, ya que es parte de sus ponderaciones, algo que se les califica en la rúbrica de cada actividad. Entonces, en este caso, nuestra actividad integradora 1 se va a llamar sus 2 apellidos, guión bajo, su primer nombre. Si tienen varios nombres, nada más es importante que coloquen el primero, guión bajo, en este caso, M01S1AI1. Y bueno, en el caso de la actividad integradora 2, llamada Uso e impacto de las tecnologías de la información en la sociedad, ustedes van a entregar un documento elaborado de procesador de textos y otro archivo en hoja de cálculo, es decir, van a subir, en este caso en la actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs, 2 archivos, uno en procesador de texto o Word y el otro en hoja de cálculo. En el caso de ambos van a incluir una tabla con los datos solicitados, una conclusión sobre resultados y las respuestas a las preguntas proporcionadas. Ahí ven cómo lo realizaré, pues van a crear una tabla en una hoja de cálculo y también una tabla en un documento de procesador de textos con la siguiente información: año, hogares en México que cuenten con computadora,
y hogares en México que cuenten con conexión a Internet. En ambas tablas, tanto en el archivo de procesador de textos como en hoja de cálculo, van a agregar una columna a la derecha de títulos hogares en México, computadora, pero sin Internet. Y en ambas tablas van a obtener el número de hogares en México con computadora, pero sin Internet, por año. Pueden ser los últimos 5 años. Para ello, en la última columna, realiza la resta de hogares en México que cuenten con computadoras, menos el número de hogares que cuentan con conexión a Internet por año. El Excel puede restar los valores de las celdas de la forma en que se muestra en el video que nos colocan justo en la actividad. Busquen información sobre la importancia del Internet en la sociedad actual y por favor recuerden consultar dos fuentes distintas y verificar la confiabilidad de la información, y a partir de la información consultada, tanto en ambos documentos, tanto en la hoja de cálculo como en el procesador de texto, generen una misma conclusión de al menos 12 renglones sobre las implicaciones que tiene el acceso a Internet y cuál es la situación en México, y coloquen por favor sus fuentes de información y de consulta que realizaron. En ambos documentos también tienen que colocar su experiencia y responder las siguientes preguntas. ¿Qué ventajas se encuentran en la utilización de la hoja de cálculo en elaboración de tablas? ¿Y para qué tipo de tareas utilizarías la hoja de cálculo? Y sé para qué tipos de tareas utilizarían el procesador de texto. Una vez que realicen lo que se indica en ambos documentos, suban ambos documentos, uno con sus apellidos paternos, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01S1AI2, guión bajo Word, y la hoja de cálculo, sus dos apellidos, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01S1AI2, guión bajo Excel. Recuerden, todos estos elementos de cada instrucción los encontrarán en su rúbrica, los encuentran en su rúbrica dentro de cada una de las actividades, ¿de acuerdo? Y bueno, la actividad formativa 1, búsqueda de información confiable. En esta actividad identificarán los elementos básicos para la búsqueda de información confiable. Esto implica que lean, por favor, los materiales de esta semana para que puedan resolver estas actividades automatizadas, y una vez que ustedes le dan enviar todo y terminar, pues se va a generar una calificación. Si ustedes nada más van guardando y no le dan enviar todo terminar, pueden continuar su intento, ¿de acuerdo? También tenemos la actividad formativa 2, llamada procesador de texto. En esta actividad identificarás configuraciones básicas del procesador de texto Word. Igual, también tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta de esos 3 intentos. Reitero, en el cuestionario llamado Preparación para el Aprendizaje en Línea, el objetivo es conocer el nivel que ustedes tienen para cursar estudios de media superior en una modalidad en línea, y la información que nos proporcionen al resolver este cuestionario pues nos va a ayudar a ofrecerte un mejor servicio educativo como Prepa en Línea CEP, acorde a sus necesidades. Reitero, el cuestionario podrá responderse durante las 4 semanas del módulo y estará disponible las 24 horas del día. El tiempo aproximado para realizarlo es de 15 a 20 minutos. Sin embargo, reitero, ustedes se pueden tardar el tiempo necesario para responderlo. Por favor, háganos favor de responder el cuestionario para el aprendizaje en línea. Así, las respuestas que nos proporcionen serán tratadas de manera confidencial y es importante que lo contesten completamente el instrumento y que lo hagan por favor con honestidad, ya que las respuestas que proporcionen servirán para optimizar las acciones que realiza Prepa en Línea CEP para facilitar tu trayectoria académica, así como mejorar tu aprendizaje. En este caso, recuerden, solo tenemos un intento y finaliza el día del cierre del módulo. Tenemos este ejercicio de práctica uso del teclado, que esto es únicamente un archivo, reitero, que se descarga en Word, que evalúa la velocidad con la que escribes en el teclado, y para ello te compartimos una tabla en donde ustedes pueden orientarse. Este ejercicio de práctica uso del teclado
es de práctica y no es necesario que se suba ningún documento o evidencia en plataforma. Por su parte, las actividades socioemocionales es un PDF interactivo que es importante que ustedes resuelvan. Este no se entrega ningún elemento dentro de la plataforma. Sí les va a ayudar a generar y a responder interactivo y ver el video, pero sobre todo la actividad socioemocional nos va a ayudar a responder el cuestionario de actividad socioemocional, el cual consta de un cuestionario con el que aprobarás los conocimientos que construyeron en este PDF interactivo actividad socioemocional. Y bueno, reitero, este cuestionario socioemocional es una actividad automatizada en donde ustedes a partir del cuestionario y para reforzar sus conocimientos de la lección de habilidades socioemocionales deben de responderlo y también al enviar todo y terminar en plataforma se contabilizará su participación y al igual que en las actividades formativas, los cuestionarios socioemocionales también tienen 3 intentos permitidos. Y por supuesto reiterarles que es importante contestar el cuestionario de satisfacción dentro de esta primera semana, pues si ustedes no lo realizan no van a poder visualizar las semanas restantes. Por ello es de gran importancia reiterar que tienen que resolver la encuesta de satisfacción para poder visualizar las siguientes semanas. ¿De acuerdo, Denise y compañeros? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, de acuerdo. No, por el momento no. A lo mucho Perfecto. nada más con la actividad 2, que es de Excel y Word, pero pues, ¿Cuál? La actividad 2, la, la actividad ajá, automatizada. Mira, tú tienes que subir 2 archivos. Un ajá, archivo, en ambos archivos vas a hacer exactamente tu portada y tú vas a hacer esta tabla. Y ok, en ambos esta tabla la tengo que copiar. vas a desarrollar similar a esta, en el formato que Ah, tú ok, pues, quieras, pero va a ser similar a esto. Obviamente los datos tú los puedes sacar directamente de INEGI o inclusive revisar los últimos años. Aquí te ponen 2001, 2009. Entonces tú puedes desarrollar la tabla. Obviamente uno va a ser en tu Excel y otro va a ser en tu archivo de procesador de texto, de Word, ¿sale? ah, ok, Y en en Word, ok, ambas ah, Excel y tablas, Word, ajá, y en ambas tablas vas a agregar pues todos los elementos similares. Y ya, obviamente la idea y el objetivo de esta actividad integradora es que veas y busques información de consulta de justamente la importancia del Internet en la sociedad actual y en ambos casos pues aprendas a usar tanto en hoja de cálculo que pueda ser Excel, que pueda ser Number, dependiendo de el tipo de computadora que tengas, o inclusive puede ser y en procesador de documentos, que puede ser inclusive documentos de Google y descargarlo como Word, ¿no? En este caso. ya, O ok, ¿Sale? ya, ahora sí ya entendí, Sí, sí, pero muchas gracias. o sea, dos de nada. Son 2 archivos los que vas a subir, uno en Excel y otro en Word, Y uno en y Word, vas a ajá, hacer prácticamente lo mismo, vas a colocar las mismas elementos, las mismas respuestas en ambos, ¿no? Pero para que veas justamente y respondas, ¿no? A ver, ¿qué te pareció la hoja de cálculo? ok, ¿Para qué utilizarías esas hojas de cálculo y para qué utilizarías el procesador de texto? Entonces, por ello, pues tienen que desarrollar los 2 archivos para que vean ya, pues sus semejanzas y sus diferencias. ¿De ok, acuerdo, ya, Denise? sí, correcto. ¿Alguna otra duda? No, esa era la única. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Que tenga una excelente tarde. Recuerden las formas de comunicación con una servidora. Su asesora virtual es el Foro Aprendiendo. También, por supuesto, la mensajería dentro de la plataforma y reiterarles, por favor, la bienvenida a este módulo. Yo voy a tener las sesiones, 2 sesiones, el día de mañana a la misma hora, a las 16 horas tendré nuestro segundo foro, o en este caso más bien encuentro espacio abierto con su asesora virtual. Por cualquier duda, pues se pueden conectar a las 16 horas
Y de todas maneras les dejaré la grabación siempre por si en algún momento no pueden ver las sesiones en vivo, no se preocupen, se dejan las grabaciones donde siempre se informa, así como el día de hoy, los temas de la semana y los elementos y actividades a entregar, como las características y elementos de cada uno de estos. ¿De acuerdo? Pues Sí, bueno, de acuerdo. Denise, eso sería todo. Que tenga excelente semana. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Sí, muchísimas gracias. Que tengan excelente tarde. Hasta De luego. nada, hasta luego. Cuídese y linda semana a todos. Igualmente. Hasta luego. Bye. Dejo de compartir. Ok. Y cierro.